Gracias por la invitación por parte del capítulo estudiantil y gracias por la participación. La charla se titula Desarrollo de recubrimientos de silicona estabilizados con nitria depositados mediante deposición química en fase vapor para su uso como barreras ambientales en reactores nucleares de sales fundidas. Todos los resultados que presento a continuación fueron parte de mi tesis doctoral, la cual fue dirigida por el doctor Eddie López Honorato y el doctor Luis González, ambos profesores investigadores de Cinvestav, Unidad Saltillo. El contenido de la charla es el que aparece en la diapositiva: una introducción al tema, los antecedentes, la justificación del trabajo, la hipótesis que se siguió, el objetivo general del trabajo, los materiales y los métodos utilizados, los resultados y la discusión de los 3 tipos de recubrimientos que se desarrollaron, finalmente las conclusiones y los agradecimientos. De manera de introducción, pues les puedo mencionar que la energía nuclear tiene muchas ventajas cuando se le compara con diferentes fuentes de energía. Por ejemplo, en la figura 1 ustedes pueden observar la emisión de dióxido de carbono en toneladas de CO2 por gigawatt por hora para diferentes fuentes de energía. Se puede observar que el carbón, el petróleo y el gas natural tienen las mayores emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, ¿no? En cambio, la energía solar, la biomasa, la hidroeléctrica, la eólica y la nuclear tienen las menores emisiones de dióxido de carbono por fuente de energía. Esta es una de las ventajas de la energía nuclear, ¿no? Una de las ventajas de la energía nuclear con respecto a otras fuentes de energía es la superficie que ocupa una planta de energía nuclear para generar, en este caso, por ejemplo, 26 terawatt por hora por año de energía. Se puede observar que para producir esa cantidad de energía, una planta eólica necesita alrededor de 1000 kilómetros cuadrados. Por otra parte, una planta solar, para producir esa misma cantidad de energía de 26 terawatt por hora, necesita aproximadamente unos 530 kilómetros cuadrados. Y por otra parte, una planta nuclear necesita apenas unos 1.7 kilómetros cuadrados. Ventajas de la energía nuclear con respecto a las diferentes fuentes de energía, tanto renovables como no renovables, es la mortalidad baja. Por ejemplo, en la tabla 1 se puede observar que las mayores mortalidades la tienen las fuentes de energía tales como carbón, petróleo, biomasa, gas natural y hidroeléctrica. En cambio, la energía nuclear ocupa la última posición en la tabla, tiene la menor tasa de mortalidad si se le compara con diferentes fuentes de energía. Bueno, a pesar de todos los altos estándares de seguridad de la energía nuclear, cuando se le compara con otras fuentes de energía, la comunidad científica e industrial internacional continúan en la búsqueda de propuestas para incrementar aún más esta seguridad de la energía nuclear. Una de estas propuestas fue el proyecto SAMUFAR, que en español sería Evaluación de la Seguridad del Reactor Rápido de Sal Fundida. Esta fue una iniciativa de investigación desarrollada por la Unión Europea bajo el contexto Horizonte 2020, cuyo objetivo fue incrementar aún más los estándares de seguridad de la energía nuclear. En este proyecto SAMUFAR participamos como Cinvestav Saltillo. En la figura 3 se puede observar el prototipo de reactor de sales fundidas, o con su abreviatura en inglés sería el MSR. Se puede observar que el interior de este reactor está fabricado o estaría fabricado de una superaleación llamada Hastelloy-N. La diferencia de este prototipo de reactor con respecto a los reactores nucleares que actualmente están en operación sería la siguiente. En primer lugar, el combustible ya no se va a encontrar en estado sólido, sino que se va a encontrar en estado líquido, disuelto en sales fluoradas a altas temperaturas. Esto trae consigo una ventaja, ya que al estar en estado líquido ya se evita lo que es la fusión del núcleo del reactor y se evitan accidentes del tipo Fukushima en Japón, ¿verdad? Otra de las ventajas de este reactor o de este prototipo es que va a contar con un tapón de sal que se va a fundir en condiciones fuera de lo normal, evitando así también situaciones como la de Fukushima. Sin embargo, como el uranio, en este caso que es el combustible nuclear,
va a estar disuelto en sales fluoradas a temperaturas de aproximadamente 700 grados centígrados, entonces la superaleación puede sufrir lo que son daños por corrosión y puede sufrir también una disminución de la resistencia mecánica de la superaleación, ¿no?, al estar en contacto con sales fluoradas a alta temperatura. Esos serían los retos tecnológicos de este prototipo, ¿no?, sobre todo en el área de ciencia de materiales. Como antecedente les puedo mencionar que ya se han desarrollado barreras ambientales de silicona mediante la técnica de deposición química en fase de vapor. Por ejemplo, este es un trabajo de Mathur y Roegamer, donde desarrollaron barreras ambientales de silicona con diferentes atmósferas. En la figura A tienen una barrera ambiental desarrollada bajo una atmósfera de oxígeno. En la figura B, una barrera ambiental desarrollada bajo una atmósfera 100% argón, y en la figura C, una barrera ambiental desarrollada con una atmósfera argón-oxígeno. Se puede observar de manera general en este trabajo se tuvieron superficies granulares cuando se utilizó una atmósfera 100% oxígeno. Una morfología similar se obtuvo cuando se trabajó con una atmósfera combinada de oxígeno-argón. En cambio, cuando se utilizó una atmósfera 100% argón, en el caso de la figura B, se puede observar que la superficie fue tersa y homogénea, ¿no? Aquí se puede ver en las figuras D, E y F la sección transversal de cada uno de esos recubrimientos, de cada uno de esos recubrimientos. Se puede observar que en el caso de D y F, cuando se utilizó una atmósfera 100% argón, 100% oxígeno, perdón, o una combinación de argón-oxígeno, la silicona creció de manera columnar. En la figura 5 se presenta lo que es el diagrama de fase de la silicona ítrea propuesto por un investigador llamado Scott. En este diagrama de fase se puede observar que a temperatura ambiente cristaliza lo que es la fase monoclínica de la silicona. Si continuamos calentando hasta unos 1100 grados centígrados, cristaliza lo que es la fase tetragonal de la silicona. Y arriba de 2300 grados centígrados cristaliza lo que es la fase cúbica de la silicona. Esto es sin el uso de dopante, ¿verdad? Cuando utilizamos ítrea como dopante, se puede estabilizar la fase tetragonal de la silicona con un 2% mol de ítrea aproximadamente. A temperatura ambiente se puede obtener la fase tetragonal de la silicona. Si continuamos incrementando el porcentaje de ítrea como dopante de un 8% en adelante, de un 8% mol en adelante, cristaliza a temperatura ambiente lo que es la fase cúbica de la silicona. Y la fase cúbica de la silicona es de especial interés en aplicaciones nucleares debido a una serie de características, como son, por ejemplo, un coeficiente de expansión térmica bastante similar al de las halogenes, que es utilizado como superaleación para el interior del reactor nuclear. También la fase cúbica tiene una baja conductividad térmica, lo que lo convierte en un excelente aislante. Tiene una alta resistencia mecánica, es inerte químicamente, tanto sales fluoradas como sales fluoradas, que son las que se utilizarían en este tipo de reactor. Tiene una alta resistencia a la radiación ionizante y tiene una pequeña sección transversal de captura de neutrones. Todas estas características lo hacen a la fase cúbica de la silicona muy útil para aplicaciones nucleares. En la figura 6 presento lo que son diferentes diagramas de fase silicona ítrea reportados en la literatura. El que presenté en la figura 5 acá, pues es tan solo uno de los diagramas de fase reportados, ¿no? Sin embargo, existen muchos en la literatura y se puede observar que existe mucha discrepancia, ¿no?, en estos diagramas de fase. Es el mismo diagrama de fase, pero existe mucha discrepancia, sobre todo por debajo de los 1200 grados centígrados. Y esto se debe a la baja movilidad del ion circonio, sobre todo a esta temperatura, ¿no? Por ejemplo, se puede observar en la figura B que a 1200 grados centígrados el oxígeno se desplaza a una velocidad de 3 micras en un tiempo de aproximadamente menos de un segundo, ¿verdad? Por eso la silicona es utilizada como un sensor de oxígeno. En cambio, a la misma temperatura de 1200 grados centígrados, se puede observar que el circonio o el hafnio tardan en desplazarse las mismas 3 micras, unos 7 años, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nos indica esta discrepancia y este comportamiento del cation circonio es que es casi imposible alcanzar el equilibrio de fases por debajo de los 1200 grados centígrados. Esto es mediante tratamientos térmicos convencionales. Por eso en este caso, en este trabajo de investigación,
se propuso utilizar la técnica de deposición química en fase de vapor asistida por plasma. En la figura 7 se muestra el esquema general de lo que es el equipo de deposición química en fase de vapor asistido por plasma, o PSVD. Se puede observar que el equipo consta de un tubo de cuarzo con una zona de calentamiento y una zona de bobina de plasma, que es donde se genera el plasma. Ingresan por acá lo que son los gases oxidantes, gas de arrastre y los precursores de zircona. Ingresan, pasan por la bobina, se ionizan, se fragmentan y esas especies precursoras intermedias se depositan sobre el sustrato metálico y los subproductos de reacción pues son desplazados de la zona de reacción. Este sistema pues funciona vacío. Algunas de las variables que afectan el crecimiento de un recubrimiento mediante la técnica de PSVD son la temperatura de deposición, la potencia que se aplica para ionizar los gases de entrada, la temperatura de evaporación de los precursores de zircona, el flujo de gas oxidante y el flujo de gas de arrastre, el tiempo de deposición también es muy importante, la composición del plasma, entre otros. Como les mencionaba anteriormente, la técnica de deposición química en fase de vapor fue seleccionada para depositar los recubrimientos de zircona, ya que es una técnica muy útil para recubrir sustratos metálicos que son termolábiles, es decir, que sufren disminución de las propiedades mecánicas a altas temperaturas, como es el caso de la superaleación Hastelloyen en este caso, que es la que está propuesta para construir el reactor nuclear. La justificación del trabajo es la siguiente. Como les he mencionado, el interior del reactor nuclear va a estar construido de una superaleación llamada Hastelloyen. Esta es una aleación base níquel. La aleación base níquel, al estar en contacto con sales fluoradas a alta temperatura, aproximadamente unos 700 grados centígrados, pues va a sufrir corrosión debido a la migración de iones cromo y iones molibdeno desde el interior de la aleación hacia la sal fluorada. Y a su vez, la alta temperatura de 700 grados centígrados va a provocar una disminución de las propiedades mecánicas de la aleación. Entonces, lo que se propuso en este trabajo fue recubrir la superaleación de níquel con un recubrimiento de zircona estabilizado con ytria en su fase cúbica y de esta manera evitar el contacto directo de la aleación con la sal fluorada y por tanto evitar lo que es la corrosión y evitar la disminución de las propiedades mecánicas de la superaleación. El reto en este caso fue depositar la fase cúbica de la zircona a una temperatura de 700 a 800 grados centígrados. Pues, como he mencionado, temperaturas mayores a los 700 disminuyen las propiedades mecánicas de la superaleación, ¿verdad? Entonces el reto era depositar la zircona en fase cúbica a esa temperatura, no más que eso. La hipótesis del trabajo es la siguiente. Aunque existe mucha discrepancia en la literatura acerca del porcentaje molar de ytria, como lo pudieron ver en los diferentes diagramas de fase, y la temperatura necesaria para estabilizar por completo la fase cúbica de la zircona por tratamientos térmicos convencionales, se esperaba que mediante el uso de la técnica de deposición química en fase de vapor asistida por plasma se lograran depositar recubrimientos de zircona estabilizada con ytria en fase cúbica a temperaturas de 700 a 800 grados centígrados. Esto con el fin de evitar la disminución de las propiedades mecánicas de la aleación base níquel utilizada como material estructural del reactor nuclear de sales fundidas. El objetivo general del proyecto fue el siguiente: estudiar el efecto de las condiciones de deposición sobre la microestructura, la composición y las fases cristalinas de los recubrimientos de zircona y zircona estabilizada con ytria, depositados sobre aleaciones de níquel a través de deposición química en fase de vapor asistida por plasma a temperaturas por debajo de los 800 grados centígrados para incrementar la seguridad de los reactores nucleares de sales fundidas. Ahora paso a describir los materiales y métodos utilizados en la presente investigación. Como precursor de zircona utilizamos el acetilacetonato de zirconio, el cual es un organometálico con un 97% de pureza en este caso. También como precursores de ytria utilizamos tres tipos de precursores. Utilizamos el acetilacetonato de ytrio por su similitud con el precursor de zirconia.
También utilizamos el hexafluoroacetilacetonato de itrio y el tetrametil heptanodionato de itrio. Para realizar los depósitos utilizamos una aleación de níquel llamada Hastelloy B2. Esto porque no pudimos utilizar la aleación Hastelloy N debido a que es una aleación de uso nuclear y tiene restricciones de importación. También utilizamos lo que es acero inoxidable 304 pulido de espejo para realizar muchas de las pruebas preliminares de deposición. En la figura 8 se presenta lo que es un horno, el horno de deposición química en fase vapor utilizado en la presente investigación. Se puede observar que el horno tiene una zona de calentamiento o zona de deposición o zona de reacción donde se da la deposición de la silicona sobre el sustrato metálico. Tiene también un generador de plasma donde ingresan los gases hacia la zona de calentamiento y son ionizados antes de entrar a la zona de calentamiento, ¿verdad? También el equipo tiene controladores de flujo volumétrico para controlar lo que es el flujo del gas oxidante y del gas de arrastre. Tiene el controlador de la potencia. En este caso la potencia se puede variar desde 0 hasta 300 watts, la potencia necesaria para ionizar los gases. Y consta también con un sistema de vacío y puede alcanzar una presión de hasta 0.1 kilopascales. En este caso consta también el sistema, pues, en este sistema de vacío de una bomba de difusión y de una bomba turbo. Se fabricaron tres tipos de recubrimientos. Recubrimientos solamente de circona, sin el uso de dopante. Se fabricaron también recubrimientos de circona estabilizados con itria, utilizando acetilacetonato de itrio como dopante. Y se fabricaron también recubrimientos de circona estabilizada con itria, utilizando tres tipos de dopante, ¿verdad? En el caso de la tabla 2 se presentan las condiciones para depositar los recubrimientos de pura circona sin el uso de dopante. Se varió la temperatura de deposición a valores de 500, 600, 700 y 800 grados centígrados. También se varió la potencia a valores de 50, 100, 150, 200 y 250 watts. Se utilizó solamente acetilacetonato de circonio como precursor de circona. Se varió la cantidad de precursor, de este precursor, a valores de 0.5, 1, 1.5 y 2 gramos. Y no se utilizó dopante, como mencioné. El precursor se evaporó a 200 grados centígrados y se utilizaron flujos de oxígeno y de argón de 0.5 y de 2 centímetros cúbicos por minuto respectivamente. El tiempo de deposición fue de unos 60 minutos. En la tabla 3 presento lo que son las condiciones para depositar circona estabilizada con itrio, utilizando acetilacetonato de itrio como dopante y acetilacetonato de circonio como precursor de circona. La temperatura se mantuvo fija a 700 grados centígrados y la potencia se mantuvo fija también a 250 watts. Solamente en este caso se varió el porcentaje molar de itria a valores de 8, 12, 16 y 20%. Y en el tercer caso, las condiciones para depositar circona estabilizada con itria, variando el tipo de dopante, pues se varió la temperatura de deposición a valores de 500, 600, 700 y 800 grados centígrados, manteniendo constante la potencia a 250 watts y variando el tipo de precursor dopante. En este caso, como mencioné anteriormente, se utilizó acetilacetonato de itrio, hexafluoroacetilacetonato de itrio y tetrametil heptadionato de itrio. Para caracterizar tanto los precursores como los recubrimientos obtenidos, se utilizaron las siguientes técnicas de caracterización. Se utilizó el análisis termogravimétrico, se utilizó también espectroscopía de masas para caracterizar los precursores. Para caracterizar los recubrimientos se utilizó difracción de rayos X por ángulo rasante para el contenido del faz. Las fases obtenidas también fueron corroboradas mediante espectroscopía Raman. La superficie de los recubrimientos se observó mediante microscopía electrónica de barrido de emisión de campo acoplada con EDS. La sección transversal de los recubrimientos se observó mediante la microscopía de haz de iones enfocados y la composición se observó mediante lo que es espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. También se midió lo que es la velocidad de crecimiento de los recubrimientos mediante esta ecuación, que no es más que la diferencia
entre la masa del recubrimiento después de la deposición menos la masa del recubrimiento del sustrato metálico antes de la deposición, dividido entre el área recubierta por el tiempo de deposición, que para todo fue de 1 hora. También se calculó el tamaño de cristalito de los recubrimientos mediante la ecuación de Scherrer. Presento ahora los resultados y la difusión de los resultados obtenidos. Se evaluó el comportamiento térmico y de masa de los precursores mediante análisis térmico y mediante espectroscopía de masas. Y en la figura 9 se puede observar lo que es las curvas DTG, DSC en aire, en este caso en aire, para el acetilacetonato de circonio. Puede observarse que alrededor de los 185 grados centígrados hay un pico endotérmico que marca lo que es la sublimación del precursor de circona. A los 415 grados centígrados aparece lo que es un pico exotérmico, fuertemente exotérmico, que indica el inicio de la cristalización de la circona, y a unos 500 grados centígrados se dio lo que es la transformación completa del acetilacetonato de circonio a circonia. En la figura 10 se presenta el DSC-TGA, en este caso en una atmósfera de argón, en una atmósfera inerte de argón para el acetilacetonato de circonio. Nuevamente aparece a los 185 grados centígrados la sublimación del precursor de circona. Sin embargo, la cristalización inicia 100 grados centígrados más adelante que en una atmósfera de aire, a 515 grados centígrados. Y también se puede observar que las pérdidas de peso no se estabilizaron aún a los 1200 grados centígrados. Esto quiere decir que el precursor utilizado de acetilacetonato de circonio aún no se transforma completamente a circona aún a los 1200 grados centígrados. Aquí se puede observar en la figura 11 la curva DTG-DSC en aire, pero para el precursor acetilacetonato de itrio. Se pudieron observar dos picos endotérmicos a 80 y a 110 grados centígrados correspondiente a la pérdida de agua de la molécula y el punto de fusión del precursor. A 415 y 478 grados centígrados inicia lo que es la cristalización de la itria, y a 725 grados centígrados aproximadamente se da lo que es la pérdida de carbón residual. Como se verá más adelante, este precursor de acetilacetonato de itrio dejó un alto contenido de carbono en los recubrimientos a ciertas temperaturas de deposición. En la figura 12 se presenta lo que es la pérdida de masa versus la temperatura para los tres complejos metalorgánicos de itria utilizados para el acetilacetonato de itrio, la que está marcada en negro, para el hexafluoroacetilacetonato de itrio, la que está marcada en rojo, y para el tetrametil heptanodionato de itrio, la que está marcada en azul. Puede verse que la mayor pérdida de peso se dio para el hexafluoroacetilacetonato de itrio, seguido del tetrametil heptanodionato de itrio, y finalmente para el acetilacetonato de itrio. Mediante estas curvas se pudo determinar que a 400 grados centígrados el tetrametil heptanodionato de itrio perdió un 94% de su peso aproximadamente. El hexafluoroacetilacetonato de itrio perdió el 91% de su peso a 350 grados centígrados. Y en cambio, el acetilacetonato de itrio perdió un 70% de su peso a los 550 grados centígrados. Por estequiometría pudimos determinar que la pérdida de peso final para el acetilacetonato de itrio debía ser del 70%, lo cual coincide con el valor experimental. Pero para el acetilacetonato, para el hexafluoroacetilacetonato de itrio debió haber sido del 84%. Y fue de un 91%, fue mayor. Y para el tetrametilheptanodionato de itrio debió haber sido del 82% esta pérdida de peso, pero fue de un 94%. Esta discrepancia en los valores experimentales y el valor teórico fue atribuida a la alta volatilidad de estos dos precursores organometálicos. En la figura 13 se presenta las curvas DSC de los tres complejos metalorgánicos de itrio. Básicamente se puede observar que el tetrametilheptanodionato de itrio inicia la cristalización a los 394 grados centígrados, al igual que el acetilacetonato de itrio.
Sin embargo, para el hexafluoroacetilacetonato de itrio no se observó este pico exotérmico, ¿verdad? Esto también ha sido reportado en la literatura, o sea, es un valor que coincide con lo reportado. No se puede observar a dónde inicia la descomposición del precursor, ¿verdad? En la figura 14 se muestra el espectro de masas del acetilacetonato de circonio. Bueno, aquí se presenta en el lado derecho de la diapositiva la molécula correspondiente. Es un átomo de circonio rodeado de 4 anillos acetilacetonato con grupos metilo. Entonces, según el espectro de masas, se pueden observar diferentes fragmentos cuando se aplicó la temperatura con diferentes intensidades. Se puede observar a 440 el fragmento correspondiente a la molécula original menos 3 grupos metilo, de acá. También se pudieron observar fragmentos a 387 y 288 correspondiente a la molécula original menos un anillo acetilacetonato y a la molécula original menos 2 anillos acetilacetonato, ¿verdad? También fue posible observar moléculas con un peso molecular mayor al de la molécula original. El peso molecular de la molécula original es de 487 gramos mol. Y se pueden observar fragmentos con un peso molecular de 744 con una intensidad del 16% y de 562, por ejemplo, con una intensidad del 4%. Esto nos indica que luego de la fragmentación del precursor, algunos de los fragmentos son capaces de recombinarse y formar moléculas con un mayor peso molecular que la molécula original, ¿verdad? Y este comportamiento se observó también para los precursores de itria. Por ejemplo, en la figura 15 se presenta el espectro de masas del acetilacetonato de itria y se pueden observar los fragmentos correspondientes a la molécula original menos un anillo de acetilacetonato, ¿verdad? También se puede observar a los 205 un fragmento correspondiente a la molécula original menos 2 anillos acetilacetonato. Y también se pudo observar en este caso la presencia de muchos fragmentos polinucleares. Por ejemplo, a 1081 con un 60% de intensidad, a 877 con un 56% de intensidad, a 727 con un 44% de intensidad y a 673 con un 23% de intensidad, por mencionar algunos, ¿verdad? Esto nuevamente nos indica que una vez que la molécula se fragmenta, algunos de estos fragmentos son capaces de recombinarse y formar moléculas de mayor peso molecular que la molécula original. También se observó algo similar con el hexafluoroacetilacetonato de itria, perdón. Se puede observar a 656 el pico de mayor intensidad, que corresponde a la molécula original menos un grupo trifluorometilo. Y se pueden observar también a 453 la molécula original menos un acetilacetonato menos un grupo trifluorometilo, ¿verdad? Entre otros fragmentos de mayor intensidad. Y nuevamente aparecen fragmentos polinucleares, por ejemplo, 1024 con un 7% de intensidad y 809 con un 20% de intensidad. Nuevamente estos fragmentos indican que también este precursor de itria es capaz de fragmentarse y luego recombinarse para formar moléculas de mayor peso molecular que la molécula original, ¿verdad? En el caso del tetrametilheptanodionato de itria, se puede observar, bueno, aquí se presenta, como en todos los casos, un esquema de la molécula. Es un átomo de itrio rodeado de 3 anillos de tetrametilheptanodionato con grupos funcionales metilo. Se puede observar en 455 el pico de mayor intensidad, que indica la presencia de la molécula original menos un anillo tetrametilheptanodionato. Y también se pudieron observar fragmentos polinucleares, ¿no? Pero en este caso en menor cantidad, lo que indica que este precursor es más estable que los otros dos precursores de itrio mostrados anteriormente. Cuando se depositaron recubrimientos de silicona, se midió la velocidad de crecimiento de todos y cada uno de estos recubrimientos.
En la figura 18A se puede observar la velocidad de crecimiento de los recubrimientos versus la temperatura de deposición. Se puede observar de manera general que de 500 a 700 grados centígrados la velocidad de crecimiento incrementó, y esto fue atribuido a un aumento en la movilidad atómica de las especies intermedias absorbidas en la superficie del sustrato metálico. Sin embargo, cuando la temperatura incrementó de 700 a 800 grados centígrados, se dio una disminución de la velocidad de crecimiento de los recubrimientos. Y esto se atribuyó, en este caso, a un incremento de las reacciones homogéneas en fase gaseosa. En la figura 18b se presenta la velocidad de crecimiento para los recubrimientos versus la potencia del plasma, la potencia para ionizar los precursores, ¿verdad? Se puede observar de manera general que de 50 a 150 watts hubo una disminución de la velocidad de crecimiento por la formación de grietas en el recubrimiento, que lo voy a mostrar más adelante. Y de 150 a 250 watts se dio un aumento de la velocidad de crecimiento, ¿verdad? En el caso de variar la cantidad de precursor del precursor de zircona, se puede observar que la velocidad de crecimiento incrementó desde 0 para 0.5 gramos de precursor hasta unos 0.5 miligramos por centímetro cuadrado por hora para 2 gramos de precursor. De manera general solo se observó una tendencia al incremento cuando se incrementó la cantidad de precursor de zircona. En la figura 19A se presentan los patrones de difracción de rayos X de los recubrimientos obtenidos al variar la temperatura de deposición. Se utilizó la técnica, como mencioné anteriormente, de difracción de rayos X por ángulo rasante, ¿no? Se puede observar que a 500, 600 y 700 grados centígrados solo cristalizó la fase tetragonal de la zircona. En cambio, a los 800 grados centígrados comienza la cristalización de la fase monoclínica de la zircona en conjunto con la fase tetragonal de la zircona. Este comportamiento es un comportamiento contrario al que se mostró anteriormente en los diagramas de fase zircona-ytria. Pues, como mencioné anteriormente, a temperatura ambiente cristaliza, sin el uso de dopante, a temperatura ambiente cristaliza primero lo que es la fase monoclínica de la zircona y luego cristaliza a 1100 grados centígrados la fase tetragonal de la zircona, ¿verdad? En este caso fue lo contrario, cristalizó primero la fase tetragonal y luego cristaliza la fase monoclínica junto con la fase tetragonal. En la figura 19b se presenta el patrón de difracción de rayos X de los recubrimientos obtenidos al variar la potencia del plasma. Se puede observar de manera general que de 50 a 250 watts de potencia solamente cristalizó lo que es la fase tetragonal de la zircona, no se presentó la fase monoclínica. Y cuando se varió la concentración de precursor, manteniendo constante la temperatura a 500 grados centígrados y la potencia a 250 watts, cristalizó nuevamente solamente la fase tetragonal de la zircona. Los resultados de difracción de rayos X fueron corroborados mediante espectroscopía. En la figura 20A se presenta el espectro Raman para todos los recubrimientos depositados variando la temperatura de deposición. Se obtuvieron resultados iguales que en difracción de rayos X, ¿no? A 500 y 600 grados centígrados cristaliza solamente la fase tetragonal y a 700, 800 inicia la cristalización de la zircona monoclínica junto con la zircona tetragonal, ¿verdad? Mostrando un comportamiento contrario al que está reportado en el diagrama de fase zircona-ytria. Aquí se presenta el espectro Raman para los recubrimientos obtenidos variando la potencia del plasma y se puede observar de manera general que desde 50 hasta 200 watts solamente se obtuvo la fase tetragonal de la zircona y a 250 comienza la cristalización incipiente de la fase monoclínica. Aparece una banda de la fase monoclínica. Cuando se varió la concentración de precursor de 1, 1.5 y 2, solamente se dio la cristalización de la fase tetragonal de la zircona, ¿no? El patrón inverso observado
En los resultados de difracción de rayos X y de espectroscopía Raman puede ser discutido con lo que se conoce como tamaño crítico de la silicona. En este caso, se dice que la fase tetragonal de la silicona va a cristalizar con un tamaño crítico de 10 nanómetros o menos. Y cuando el tamaño del cristalito incrementa a más de 10, aparece la fase monoclínica de la silicona. Entonces acá se puede observar que para temperaturas de 500, 600 y 700, el tamaño del cristalito fue menor a los 10 nanómetros. Y esto explicaría la aparición de la fase tetragonal y no de la fase monoclínica. Cuando el tamaño del cristalito incrementó a más de 10, con una temperatura de deposición de 800 grados centígrados, aparece la fase monoclínica, ¿no? En el caso de variar la potencia del plasma a valores de 50 a 250 watts, siempre se obtuvo un tamaño de cristalito de la silicona menor a los 10 nanómetros. Y en el caso de variar la concentración de precursor, también se obtuvo un tamaño de cristalito menor a los 10 nanómetros, menor al tamaño crítico, ¿no? En la figura 22 se presenta el contenido de carbono en los recubrimientos al variar la temperatura en el caso de la figura 22A y al variar la potencia en el caso de la figura 22B. Se puede observar que para 500 grados centígrados de temperatura de deposición se obtuvo aproximadamente un 10% de carbón en el recubrimiento y este porcentaje disminuyó hasta alcanzar menos de un 2% atómico cuando se utilizó una temperatura de deposición de 800 grados centígrados. En el caso B, cuando se varió la potencia del plasma, siempre se obtuvo un contenido de carbono en los recubrimientos de entre 2 y 4% atómico, ¿no? Manteniendo constante la temperatura a 700 grados centígrados. Aunque son contenidos altos de carbono en los recubrimientos, estos contenidos son menores que los reportados en la literatura, ¿no? Que en la literatura se reportan desde un 25 o un 30% atómico de carbono en los recubrimientos depositados en condiciones similares de deposición y utilizando el mismo precursor de acetilacetonato de circonio. En la figura 23 se presenta la superficie de los recubrimientos obtenidos variando la temperatura de deposición a valores de 500, 600, 700 y 800 grados centígrados. De manera general se observa la formación de aglomerados y el tamaño de estos aglomerados incrementó a medida que incrementó la temperatura de deposición. Estos resultados están de acuerdo con los resultados obtenidos por difracción de rayos X. También se puede observar que todos los recubrimientos tuvieron una morfología llamada tipo coliflor. En la figura 24 se observa la superficie de los recubrimientos depositados variando la potencia a valores de 50, 100, 150 y 200 watts y manteniendo constante la temperatura de deposición a 700 grados centígrados. Se puede observar a 150 watts la aparición de grietas sobre el recubrimiento de silicona y se puede observar también la formación de aglomerados y una morfología también tipo coliflor, ¿no? Como la presentaba anteriormente. En la figura 25 se presenta lo que es la sección transversal de diferentes recubrimientos obtenidos a diferentes condiciones de deposición. Aquí se observa el espesor de los recubrimientos, ¿no? De manera general se puede observar que si se compara la figura A con la figura C, por ejemplo, en la figura A el recubrimiento fue depositado a 500 grados centígrados y 250 watts, y en la figura C fue depositado bajo las mismas condiciones, pero incrementando la temperatura a 700 grados centígrados. Se puede observar que el espesor del recubrimiento incrementó desde unos 300 nanómetros hasta unos 650 nanómetros. Asimismo, a mayor temperatura se observa una mejor definición de la estructura columnar de la silicona. Ahora, si se compara la figura B con la figura C, se puede observar que a la misma temperatura de 700 grados centígrados, pero incrementando la potencia de 50 watts a 250 watts, se dio un incremento del grosor del recubrimiento desde unos 384 nanómetros hasta unos 650 nanómetros. Y se observa también una mejor definición del crecimiento columnar de la silicona.
figura 26 se presenta un esquema de los mecanismos que predominaron en la deposición de la silicona mediante CVD. En la figura A se representa pues, el mecanismo de nucleación, en la figura B el mecanismo de crecimiento de la silicona. A bajas temperaturas prevaleció el mecanismo de nucleación. Las especies intermedias de silicona se absorbían sobre la superficie del sustrato metálico, pero solo alcanzaban a nuclear. En cambio, cuando la temperatura incrementó a 700 grados centígrados, las especies intermedias se absorbían y también se lograba lo que era el crecimiento columnar de la silicona, como se pudo observar en las micrografías presentadas anteriormente. Aquí se presenta la sección transversal de un recubrimiento depositado a 700 grados centígrados con una potencia del plasma de 250 watts e incrementando la concentración de precursor a un valor de 3 gramos depositado sobre Hastelloy B2. Se puede observar un crecimiento columnar de la silicona, una morfología tipo coliflor formada por pequeños granos de silicona, como se ha presentado anteriormente, ¿no? El espesor del recubrimiento, en el caso de 3 gramos de precursor, fue de aproximadamente unos 5 micrómetros de espesor. Ahora presento los resultados de los recubrimientos de silicona estabilizado con itria, utilizando acetilacetonato de itrio como dopante. En la figura 28 se muestra el porcentaje atómico de itrio medido por EDS dentro de cada uno de los recubrimientos versus el porcentaje nominal de itria con el que fueron diseñados los recubrimientos. Se puede observar de manera general un incremento del contenido de itria en el recubrimiento a medida que se incrementó el contenido de itria nominal en valores de 5 hasta 9% atómico. En la figura 29 se presentan los patrones de difracción de rayos X de los recubrimientos de silicona estabilizados con itria, depositados a 700 grados centígrados y 250 watts. Se puede observar que para un 8% mol de itria como dopante se obtuvo la fase cúbica o la fase tetragonal de la silicona, ya que mediante difracción de rayos X es muy difícil identificar o diferenciar entre una de estas fases, entre la fase cúbica y la fase tetragonal de la silicona. Cuando se incrementó el porcentaje molar de itria a valores de 12, 16 y 20% mol, incrementó lo que es también, cristalizó, perdón, lo que es la fase cúbica de la silicona. Aquí se puede ver un refinamiento de los patrones de difracción. Se cuantificó la fase cúbica de todos y cada uno de los recubrimientos y se pudo observar que a medida que se incrementó el porcentaje molar de itria utilizado como dopante, también incrementó el porcentaje de fase cúbica en los recubrimientos, hasta obtener un 93% en peso de fase cúbica, con un 20% mol de itria. Los resultados de difracción de rayos X fueron corroborados mediante espectroscopía Raman, pues, como mencioné anteriormente, mediante difracción de rayos X y con espectros tan ruidosos como los presentados anteriormente, es difícil diferenciar entre la fase tetragonal y la fase cúbica de la silicona. Por lo tanto, también se realizó espectroscopía Raman. Aquí se puede observar que para un 8% mol de itria cristalizó lo que es la fase cúbica de la silicona y también aparecieron bandas correspondientes a la fase tetragonal de la silicona. Cuando se incrementó el porcentaje mol de itria, a 12, 16 y 20% mol, desaparecen las bandas correspondientes a la fase tetragonal de la silicona y solamente aparecen las bandas correspondientes a la fase cúbica de la silicona. También se puede observar que la banda a 633 centímetros a la menos 1, correspondiente a la fase cúbica de la silicona, se desplazó hacia valores menores de número de ondas cuando se incrementó el porcentaje molar de itria. Aquí se puede observar que se desplazó a valores de 633 para 8% mol, a 620 para 12% mol de itria, a 596 para 16% mol de itria y a 594 centímetros a la menos 1 para un 20% mol de itria. Esto posiblemente se deba a un incremento en la distancia del enlace siliconio-oxígeno. También se puede observar la aparición de una banda a los 562.7 centímetros a la menos 1 para todos los casos,
Y esta banda no se pudo atribuir ni a la ytria ni al carbón que se depositó en los recubrimientos. Y por lo tanto, también se pudo observar que la intensidad de esa banda se incrementó a medida que incrementó el porcentaje molar de ytria. Por lo tanto, fue atribuida a la presencia de defectos en la estructura cristalina. En la figura 32 se presenta el contenido de carbono en estos recubrimientos de circonio estabilizados con ytria, depositados a 700 grados centígrados y 250 watts. Se puede observar que los resultados anteriores mostraban que para un 0% mol de ytria, un recubrimiento de circona sin el uso de dopante, se obtuvo un 2% atómico de carbono a 700 grados centígrados. Cuando se incrementó el porcentaje molar a valores de 8, 12, 16 y 20% mol de ytria, se obtuvieron valores de hasta un 13% atómico de carbono en el recubrimiento. Sin embargo, nuevamente, estos contenidos de carbono son menores que los reportados en la literatura, de un 25 a 30% atómico de carbono, en recubrimientos depositados en condiciones similares y utilizando el mismo precursor de circona. En la figura 33 se presentan los espectros XPS para estos recubrimientos de circona estabilizados con ytria depositados a 700 grados centígrados. En la figura A se presenta el doblete correspondiente a la circona. Este doblete nos indica la presencia de la circona, del circonio, formando la circona como única especie química. En la figura B también se presenta el doblete correspondiente a la ytria y se puede observar que para un 12, 16 y 20% mol de ytria, el doblete se desplazó hacia valores menores de energía de enlace, y esto indicó la posible carbonatación de la ytria. En la figura C se presenta el singulete para el enlace carbono-carbono, que demuestra la presencia de contaminación por carbono en los recubrimientos. Y en la figura D se pudo observar para un 12% mol de ytria la presencia de un singulete a 530 electronvolts, que indica la presencia de oxígeno, formando enlace circonio-oxígeno y enlace hidroxígeno. Y la presencia de otro singulete a 532, que indica la presencia de carbono como contaminación, ¿no?, formando enlace carbono-oxígeno. En la figura 34 se presenta la superficie de estos recubrimientos de circonio estabilizado con ytria depositados a 700 grados centígrados y 250 watts. Para todos los casos se puede observar una morfología tipo coliflor y una superficie homogénea y densa, ¿verdad? Tanto para 8, para 12, 16 y 20% mol de ytria. Ahora presento los resultados de recubrimientos de circonio estabilizados con ytria dopados con 3 diferentes complejos de ytria, ¿verdad? En la figura 35 se presenta el porcentaje atómico de ytria versus la temperatura de deposición para los 3 dopantes: acetilacetonato de ytrio, hexafluoroacetilacetonato de ytrio y tetrametilheptanedionato de ytrio. Puede verse que para una temperatura de deposición de 500 grados centígrados, el contenido de ytria dentro de los recubrimientos fue bastante similar para todos los casos. Cuando se incrementó la temperatura de deposición a 600 grados centígrados, el mayor contenido de ytria dentro de los recubrimientos se debió al uso del tetrametilheptanedionato de ytrio como dopante, seguido del hexafluoroacetilacetonato de ytrio y del acetilacetonato de ytrio. A 700 grados centígrados el comportamiento cambia, ya que el contenido de ytria dentro del recubrimiento fue mayor cuando se utilizó acetilacetonato de ytrio como dopante, alcanzando el valor nominal de 8% molar de ytria e incrementándose a 800 grados centígrados con hasta un 16% mol de ytria dentro del recubrimiento. Para el hexafluoroacetilacetonato de ytrio y el tetrametilheptanedionato de ytrio no se alcanzó el valor nominal en ninguno de los casos, a ninguna de las temperaturas. Sin embargo, el mejor comportamiento fue para el tetrametilheptanedionato de ytrio.
Y el peor comportamiento lo tuvo el hexafluoroacetilacetonato de itrio como dopante de la zircona. En esta figura se presenta lo que es el contenido atómico de carbono dentro de los recubrimientos cuando se utilizaron los tres tipos de dopantes a temperaturas de 500 a 800 grados centígrados. Se puede observar que el mayor contenido de carbono fue para el acetilacetonato de itrio con un 28% atómico de carbono dentro de los recubrimientos aproximadamente. Sin embargo, este contenido de carbono disminuyó con el uso de temperaturas de 700 y 800 grados centígrados. Los precursores de itria, hexafluoroacetilacetonato de itrio y tetrametileptanoidionato de itrio, tuvieron un comportamiento bastante similar para todas las temperaturas de deposición. En la figura 37 se presenta el espectro Raman versus la temperatura de deposición para los recubrimientos de silicona estabilizados con itria cuando se utilizó acetilacetonato de itrio como dopante. Puede observarse que para 500, 600 y 700 grados centígrados solo aparecieron bandas correspondientes a la fase tetragonal de la zircona. Sin embargo, a 800 grados centígrados y con un 15% mol de itria dentro del recubrimiento, cristalizó lo que fue la fase cúbica de la zircona. Se obtuvo por completo la fase cúbica de la zircona. Cuando se utilizó hexafluoroacetilacetonato de itrio, para todos los casos de 500 a 800 grados centígrados solamente cristalizó la fase tetragonal de la zircona, y con el uso de tetrametileptanoidionato de itrio también nuevamente a todas las temperaturas de deposición solamente cristalizó la fase tetragonal de la zircona, ¿verdad? En esta figura se presenta el tamaño de cristalito versus la temperatura de deposición para todos los precursores utilizados. Se puede observar que para todos los casos se obtuvo un tamaño de cristalito menor a los 10 nanómetros, ¿verdad? Y finalmente, en la figura 41 se presenta la vista superficial de los recubrimientos dopados con los tres precursores de itria a diferentes temperaturas de deposición. Pues de manera general se observa la formación de aglomerados, una morfología granular y una estructura tipo coliflor, ¿no? Se puede observar también un incremento en el tamaño del aglomerado a medida que se incrementó la temperatura de deposición desde 500 hasta 800 grados centígrados para todos los casos. Las conclusiones del proyecto fueron las siguientes. La variación en la temperatura de deposición, la potencia del plasma y la cantidad de precursor afectó significativamente la velocidad de crecimiento de los recubrimientos de zircona. Temperaturas de deposición entre 500 y 700 grados centígrados estabilizaron la fase tetragonal de la zircona. Sin embargo, a 800 grados centígrados inició la cristalización de la fase monoclínica junto con la fase tetragonal metaestable de la zircona. La aparición de la fase tetragonal metaestable de zircona a temperatura ambiente y sin el uso de dopante se atribuyó a una característica intrínseca de los nanomateriales, que es el efecto del tamaño del cristalito. Es decir, tamaño de cristalito menores o iguales a 10 nanómetros favorecen la cristalización de la fase tetragonal de la zircona. A 700 grados centígrados de temperatura de deposición y 250 watts, el contenido de carbono fue aproximadamente 1.8% atómico dentro del recubrimiento, mucho más bajo que reportado en la literatura para el mismo precursor bajo condiciones similares de deposición de 25 a 30% atómico de carbono. Los recubrimientos depositados tuvieron una estructura tipo coliflor o isla de agregado y un crecimiento columnar de la zircona. Se concluyó que es posible incrementar el espesor de los recubrimientos por extensión de las variables de deposición, es decir, por incremento del tiempo de deposición y la cantidad de precursor en fase gaseosa. Se concluyó también que es factible producir recubrimientos de silicona estabilizada con un 12 a 20% mol de itria a temperaturas de 700 grados centígrados con un alto porcentaje de fase cúbica de la zircona y una superficie tipo coliflor densa y homogénea para todos los casos. El alto porcentaje atómico de carbono en los recubrimientos de silicona estabilizado con itria de 5 a 13% atómico de carbono fue menor que el reportado en la literatura
que es de alrededor de 25 a 30% atómico. El análisis térmico de los precursores mostró que el acetilacetonato de itrio, el tetrametileptanodenato de itrio y el hexafluoroacetilacetonato de itrio se descompusieron a temperaturas de 550, 400 y 350 grados centígrados, y esto afectó la eficiencia en el dopaje de la zircona al rango de temperatura de posición evaluado. En general, el acetilacetonato de itrio fue el dopante más eficiente a 700-800 grados centígrados, alcanzando y superando el valor nominal de la itria, y seguido del tetrametileptanodenato de itrio, que funcionó muy bien a temperaturas de 500 a 600 grados centígrados, y por último el hexafluoroacetilacetonato de itrio como el precursor menos eficiente para todo el rango de temperaturas evaluadas. Independientemente de la temperatura de deposición y el dopante utilizado, la fase tetragonal se estabilizó incluso a temperaturas de 500 grados centígrados con 0.3 a 1.8 mol de itrio. Solo el acetilacetonato de itrio produjo una estructura completamente cúbica a 800 grados centígrados con un 15% mol de itrio. Nuevamente la fase tetragonal a temperaturas tan bajas se facilitó debido a la formación de cristalitos de menos de 10 nanómetros. El desarrollo de esta investigación fue posible gracias a una subvención del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y formó parte del proyecto europeo SAMOFAR. De igual manera, agradezco al CONACYT por la beca de doctorado otorgada. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.